Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañe de que te haya dicho: tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes sus ruidos, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio nos purifiquen de nuestros pecados. Se dice de que no hay niño feo ni muerto malo, ¿verdad? Entonces, con esto de la pérdida de nuestro querido Papa Francisco, ha sido interesante cómo los periodistas preguntan por él, pero no se les escapa el detalle. Padre, pero habían católicos que alguna predicación del Papa no le gustó y se mostraban también así un tanto molestos o lo criticaron. Y este es un tema, ¿verdad?, que no lo podemos esconder, es verdad. Y entonces aquí viene un punto de lo que hoy hemos escuchado en la primera lectura y por supuesto el Evangelio. Nacer de nuevo significa cómo el Señor nos va ayudando a entender las cosas de la vida desde la cruz y desde la resurrección. Y este es un camino que hacemos constantemente, mis hermanos. Les voy a poner un ejemplo. Todos los que estamos aquí sabemos la oración del Padre Nuestro. A mí me gustaría preguntarles: ¿a qué padre le rezas tú ese Padre Nuestro? ¿A un padre tacaño? A un papá enojado, ¿verdad? Que primero lo tienes que ver, ay, hay que ver cómo anda hoy, porque si no, hoy ni siquiera me lo pongo enfrente, porque mi papá anda, ¿verdad?, allí botando cosas, cerrando puertas. ¿Qué concepto de padre tenemos nosotros? Y entonces, claramente, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, o conforme vamos pasando en el año litúrgico, se va dando esta oportunidad. Señor, yo quiero conocer al Padre. No la idea que yo me he ido haciendo, porque la idea que tenemos de Dios parte del ejemplo empañado que conocemos de papá en la tierra. ¿Verdad? Un predicador católico ponía ese reto, que puede ser difícil decirle a una persona: Dios es tu Padre, Dios te ama como tu Padre, y la persona nos puede decir: hombre, mira, mi papá me ha jalado las orejas y me ha dado unos hinchazos, y mi papá ha tratado mal a mi mamá. ¿Y ahora me venís a decir vos que Dios es como mi Padre? No, yo creo que mejor buscar otro ejemplo para enseñarme el amor de Dios. Como digo, es la primera aproximación que uno tiene. Pero conforme uno va leyendo el Evangelio, ese modo de pensar
se tiene que ir desmoronando, se tiene que ir cayendo. Por eso apuntaba, ¿verdad?, como un primer punto de vista. Al Padre que nosotros les pedimos es tacaño. Cada vez que le rezo algo parece que le tengo que arrancar un milagro, arrancarle una corita. Mira, no has conocido al Padre de Jesús. Porque el Padre de Jesús, si algo quiere, es dar, es regalar, es entregarse Él mismo, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿qué pasa aquí? Pues yo tengo que reconocer, ¿verdad? Humanamente, tengo un concepto de Padre equivocado. Y entonces le pido a Jesús, Señor Jesús, enséñame a que la palabra Padre me sepa a miel y a dulzura en mis labios. Y que no diga Padre, sino que diga papá, diga papito. Y que ese decir papá, papito, me haga sentir hijo, ¿verdad? Dichoso. Ahí viene mi Padre. Mi Padre está siempre conmigo. Mi Padre Dios piensa en todo. A mi Padre Dios le interesa lo que me pasa. Y entonces ya uno se va dando cuenta que lo que hoy habla el Señor con Nicodemo es también nuestra experiencia. Y así nos ponemos en este tiempo de la Pascua, ¿verdad? Señor Jesús, ayúdanos a que nuestra fe, desde las cosas más sencillas, hay veces, mis hermanos, incluso puede ser aprenderse bien la oración. Porque si uno se descuida, el Padre Nuestro lo reza mal, porque lo ha aprendido mal. O si lo reza bien, dice todas las palabras, pero lo dice muy rápido, hombre. Y al final el asunto no se entiende. Y por supuesto ese Padre Nuestro serruchado y a la carrera, ¿quién no se va a reír escuchando a una persona rezando así, verdad? Que parece un loro. Pero si escuchamos a alguien con cada palabra bien sentida y bien pronunciada, uno dice, hombre, ya quisiera yo tener la fe de este, ¿verdad? Donde quizás un Padre Nuestro va a valer más que decir 10 mal dichos a la carrera. Entonces, con esto, mis hermanos, hoy en la segunda semana de la Pascua, que va saliendo la temática del bautismo, aprovechemos la oportunidad para ponernos en esa sintonía. Con humildad, ¿verdad? Aquí vengo, Señor, a mis 75 años. Enséñame el Padre Nuestro. Enséñame, ¿verdad? A descubrirme que soy hijo de Dios y lo que eso también implica. Los demás son mis hermanos. Y como en una familia grande hay hermanos de todo. Pero son mis hermanos. El chistoso, el que llega tarde, el que todo pues anda serio. Y también está el hermano que se porta mal, pero es mi hermano. Y voy a rezar por él para que mejore. Y a uno va entendiendo, ¿verdad? Ese corazón del Padre que está en los cielos. Por eso le va diciendo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer, no puedes ir adelante con ese modo de pensar que tienes, porque estás muy equivocado. Aquí estamos hablando no tanto de que tu modo de pensar, ¿verdad? Porque el mundo es el que habla así. Hay que abrir la mente, open mind, ¿verdad? Hay que abrir la mente. El mundo habla así. ¿Cómo habla el cristiano? Hay que abrir el corazón. El cristiano abre el corazón, porque esa es la manera como entiende las cosas el cristiano. ¿Y qué significa abrir el corazón? Amar a la manera que ama Jesús. Por eso, conforme vamos a ir avanzando en la Pascua, también van a ir sonando cosas de la Cuaresma, de la pasión, de la muerte del Señor, porque ahora le va a ir encontrando uno el sentido. Fíjense que en la primera lectura dicen que a Pedro y Juan los dejaron libres. ¿Qué quiere decir? Estuvieron presos. Y cuando los recibió la comunidad les dijeron, estábamos rezando por ustedes para que los dejaran libres. Y juntos hicieron una oración en la que concluyen, esto no se lo han hecho a Pedro y a Juan. Y era a causa del milagro que oraron, ¿verdad? En la puerta hermosa. No tengo oro ni plata, sino que lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Dice la comunidad, esto lo han hecho a Jesús.
Es interesante porque el que persigue a un cristiano persigue a Jesús. Está luchando contra Dios. Y por eso, aunque estuvieron en la cárcel y les están prohibiendo de que hablen del amor y la salvación en Jesús, ellos dicen, es preciso obedecer a Dios primero, antes que a los hombres. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Aunque nos ofrezcan chilillo, azotes, cárcel, nos quieran meter miedo, no nos vamos a callar. Porque este mensaje tiene que llegar a todos los hombres. Ahora bien, ¿estamos listos nosotros para vivir la fe de esa manera? La vivieron así los apóstoles. Cerca de nosotros, ¿verdad? Tenemos los hermanos de Nicaragua, rezamos por la iglesia en Nicaragua. Vemos cómo les toca vivir la fe a nuestros hermanitos, ¿verdad? Antes uno tenía que poner el ejemplo de algo contemporáneo y uno decía China. La iglesia clandestina. Hoy no, hoy en el mismo continente y en la región tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de cómo vivir la fe. Enseñando o haciendo obras de caridad. Y ahí ve uno, ¿verdad?, las monjitas, los religiosos, y cierran la universidad, y cierran el asilo, y cierran la escuela. ¿Estamos listos nosotros para dar un testimonio de la fe en medio de esas pruebas? La vida espiritual es la que manda. O sea, volvemos al inicio, ¿verdad? Como yo vea el Padre Nuestro. Si no, las sectas protestantes, ¿de qué se llenan? De católicos miedosos. Por eso, veamos, señor Romero y nuestros beatos son los que nos dan el ejemplo de cómo vivir la fe. Pero si uno es católico miedoso, allá va a ir a terminar, ¿verdad? Mejor que vaya pensando ya en cuál iglesia se va a pasar, si no quiere en su vida, ¿verdad?, una dificultad. No, hermanos, mire, seguimos a Jesús. Ahí está el Vía Crucis, que siempre lo tenemos en la iglesia, porque nos tiene que recordar qué significa amar, qué significa estar cercano de los demás. Y entonces en la Pascua hacemos esta reflexión porque uno dice, no es solo la cruz, es la resurrección. Pero para llegar a esa plenitud del amor, de la resurrección, yo tengo que pasar por la renuncia y por la entrega. Por la causa de Cristo. No es de que es que este es mi enemigo, es que este me cae mal. No, el cristiano no obra de esa manera, ¿verdad? El cristiano obra con el deseo de hacer el bien a los niños, de hacer el bien a los ancianos, de cuidar al enfermo, de anunciar la palabra, ¿verdad?, para que haya paz, como hacía el Papa Francisco, y advirtiendo, cuidado con la guerra, que con la guerra perdemos todo. ¿Ve? Ahí está el ejemplo de Europa ahorita, que han tenido unos 11, 12 horas sin energía eléctrica. Y aquello ha sido un colapso total, ¿verdad? Sin energía por alguna situación, todavía no han dicho cuál ha sido el problema. Y ahora cuando llega la guerra, y la guerra destruye puentes, destruye ciudades, que cuesta tanto levantarlas. Y el Papa Francisco, ¿verdad?, eso lo reflexionábamos el domingo, una y otra vez, invitándonos a construir la paz. Es que eso es lo que hace el cristiano, ese es nuestro mensaje. Que a alguien no le cae bien, eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando de amar, yo estoy hablando de la paz, yo estoy hablando de la concordia, del entendimiento entre los esposos, entre la familia, entre los vecinos. Que a alguien eso no le cae bien, pues bueno, eso es otra cosa. Pero yo estoy siguiendo el mensaje de Jesús. Y que eso me va a traer problemas, como dicen los apóstoles en la primera lectura, pues bueno, ya el Señor sabrá, ¿verdad? Él nos va a acompañar para mantenernos firmes, pero no vamos a salir nosotros como Judas, ¿verdad?, corriendo con las 30 monedas en la mano. Eso es lo bonito, hermanos, de nuestra fe, cómo nos va animando y nos va preparando en cada momento para dar testimonio. Vamos a